Muchas gracias, Ivana. Continuamos, seguimos con la transmisión especial y como decíamos, Eliana, también con protagonistas que nos vienen a visitar y que nos vienen a contar sus historias. Y la historia que vamos a tener a continuación es la de Juan. Juan Sebas es ingeniero civil, estuvo trabajando y encargándose incluso de muchas cosas importantes aquí en el túnel, pero también lo liga a una historia muy particular que acabamos de descubrir en realidad, porque la invitación era por esto de haber trabajado en el túnel y nos enteramos de que hoy, justamente que el túnel cumple años, Nada más y nada menos. Juan cumple años también. Hoy Es así, el Juan. cumpleaños Feliz de- cumpleaños para Juan. Feliz para cumpleaños. Juan. Muchas gracias. Yo se lo tengo, muchas yo se lo gracias. tengo. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Un placer que haya venido, un orgullo. Y más en el día de su cumpleaños. ¿Cuánto cumple Juan? 88. 88 pirulitos, qué lindo, Sí. ¿eh? Qué bueno, qué bueno. ¿Y estamos de festejo? ¿Hace alguna fiestita en casa? El domingo. El domingo. Hoy tenía que venir acá. Hoy Claro. no puedo porque tenía que venir acá. Sí, sí. Juan, así que fue ingeniero civil de la obra. ¿En qué consistía su trabajo? Mi trabajo era de todo, porque la obra tiene dos etapas. Es decir, la preparación de los tubos, fabricación de los tubos y depósito en lado Santa Fe, se lo depositaba y se hacían trabajos, accesorios que necesitaban antes de colocarlo en la zanja, porque se hacía una zanja donde se los colocaba con la isla flotante. Y entonces, Ajá. mientras estábamos en dique seco, fabricábamos los tubos. Ajá. Y después, entonces, se fabricaban de a 4 tubos en dique seco. El dique ¿Cuánto seco- tiempo? ¿En cuánto tiempo fabricaban esos 4 tubos? Y esos 4 tubos, algo así como 3 o 4 meses. No me acuerdo bien exactamente. Mucho tiempo. Pero eran rápidos, sí, porque teníamos Claro. todo el equipo y los alemanes eran muy organizados. Ahora, se habla mucho del dique seco, pero yo no me hago una idea cómo es un dique seco. Te voy a explicar someramente cómo es un dique seco. A ver. Un dique seco, es decir, tiene que ser, el fondo del dique seco tiene que estar mucho más abajo que la superficie del agua del río. Ajá. ¿Para qué? Para cuando vos inundás el dique seco, floten los tubos. Ajá. Entonces, el dique seco que lo ve ahora tiene 2 cilindros fijos pegados a las paredes, llamámosle así, y un dique y un cilindro móvil que se pega a los otros dos con juntas, pegan a los otros dos, y entonces que es hueco y flota. Claro. Entonces cuando lo ponemos ahí pegado a los otros dos, lo cargamos de agua y con Y ahí las flotaba. toneladas necesarias bajan y se pegan a la goma de abajo y a la ¿Cuánta goma memoria que tiene Juan? Cómo no. Bueno. Juan, escuche, cuéntele a la gente, por favor, hablábamos recién detrás de cámara, de cómo era el trabajo de la gente que estaba acá, que me imagino usted tenía gente a cargo también. Digo, el que trabajaba acá, trabajaba full, ¿no? O sea, trabajaba con ganas, con pasión. No había alguien que por ahí hiciera la plancha o que no, o que No. quisiera sacar una ventaja. No, acá se trabaja bien. Era una época en que el trabajador trabajaba y yo trabajaba mañana y tarde. Nos íbamos a comer y volvíamos. Y todos los empleados, nosotros éramos... la forma de hacer el túnel fue de administración delegada. ¿Qué significa eso? Que nosotros poníamos la plata, el consorcio iba y compraba un barco, por ejemplo, o compraba 1 metro cúbico de arena, y nosotros teníamos que controlar que ese precio haya sido por licitación. claro. Entonces teníamos en la inspección de obra, que era muy dinámica, y teníamos un equipo especializado para controlar al consorcio Claro. las licitaciones. ¿Esos controles están todos acá anotaditos en la carpeta que trajo? No. ¿Qué hay ahí? ¿Qué No, tenemos no, hay acá? algunas fotos y, ¿Alguna? y ¿Podemos algunos abrirlo? folletos, ¿eh? ¿Podemos abrirlo? Sí, pero se te va a caer todo. Ay, no. Por Ten cuidado, favor, que no se me por las caiga dudas. A ver, nada. a Si ver, viene algunos muchachos y te ayuda, sí, o dame que tengo yo y voy a ayudar. a ver, dale, Voy a tenelo ayudarle, a ahí ver. cerquita. Y acá que Mirá, ahí tenemos uno de los tubos que fabricaban. Ese un tubo. Así es, cada uno de los tubos es así como se ve tiene 3 patas de cada lado y entonces esas patas se apoyaban en el fondo de la zanja. Mira qué es esa foto, en el interior.
Este trabajando en el interior ya del túnel, del tubo colocado en el fondo del río. Qué testimonio qué documento, ¿eh? Sí, tengo bastante. Qué bárbaro. Usted escribió algunos artículos y me contaba recién de que en esas escrituras que tiene contó una anécdota de Uranga y el presidente del momento. ¿La puede contar al aire? El diálogo que tuvieron con el presidente. Referido a... De cuando quisieron hacer el túnel. Que le dijeron no. Que el presidente... Sí. Uranga y Silvestre Beñi, el gobernador de Santa Fe, eran muy amigos porque jugaban al rugby cuando eran pibes, qué sé yo. Escuchá esto. Y siguieron amigos y dentro del mismo partido radical frondicista en esa época. Entonces, Frondizi presidente, Uranga gobernador de Entre Ríos y Silvestre Beñi gobernador de Santa Fe. La fórmula exacta para hacer una obra como el túnel. Claro. Entonces, Uranga quería salir de la Mesopotamia. Estábamos aislados, una isla. Sí. Misiones, Corrientes, Entre Ríos, isla. Claro. De toda la vida. Y con el cuento de que si Brasil nos puede invadir y todos esos cuentos que había en esa época, Sí. eran cuentos. Y ¿Y qué pasó cuando pusieron la piedra fundamental del otro lado? y entonces pone la piedra fundamental Frondizi Frondizi, bien. Y se va a Buenos Aires. y se va a Buenos Aires. Entonces, Uranga y Silvestre Beñi, aprovechando que puso la piedra fundamental Frondizi y que estaba en la presidencia, le dice Uranga a Silvestre Beñi, che, vamos a hablar con Frondizi. Con Arturo, Ajá. y lo apuramos. lo vamos a apurar para que pongan la guita y que hagamos el túnel. Ajá. Claro. Y entonces van con la carpeta, porque los alemanes ya habían proyectado Alger y otro, no me acuerdo, Ajá. por ahí tengo anotado. Los proyectistas eran dos alemanes que Sí. vinieron después de la guerra y se instalaron en la Argentina, pero ya ellos son los que hicieron el proyecto, Ajá. no la empresa que Sí, la sí, 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 sí. Claro. eran dos Sí, sí. alemanes que previamente ya estaban viviendo acá en la Argentina. Ajá. Y lo van a buscar a Frondizi. Y entonces lo van a buscar a Frondizi a la Casa Rosada. Y él le dice, che Frondizi, mirá, acá tenemos el proyecto, poné la guita, largamos ya, mañana. ¿Y qué le dijo? Y Frondizi, tómensela de acá, urgente. Rajen ustedes con su proyecto, con su túnel y con todo. Mañana me sacan del forro. No, sí, se entiende. Forro. Sí. Los milicos me sacan mañana, dice, así que... Y efectivamente fue así. Y así fue. Al otro día lo sacaron, a la semana, ponele bono. Pero Uranga se quedó con la pica y lo quería hacer. Lo quería... Y Uranga se quedó Sí. con el entuerto, que Sí. lo iba a hacer, porque también Vasco Uranga, Claro. que Sí. miércoles, el tipo lo iba a hacer, Y sale ahí del despacho de Frondizi y le dice a Silvestre Beñi, che Silvestre, yo llego a Entre Ríos y le pongo impuesto de 10 centavos hasta la lechuga, a todo. Ajá. Pero al túnel lo hago, vos me acompañás. Y él le dice, y Silvestre le dice, si mi legislatura me acompaña, sí, te acompaño. Muy Y bien. vino y la legislatura le Bueno, dijo que sí. recién, fuera de aire también, otro de los entrevistados nos contaba, charlando de este tema, y nos decía de que en aquel momento muchos de ustedes que estaban mirando en casa, se acordarán, iba a una despensa, a un kiosco a comprar algo y te decían, deja un peso para el túnel, así era, Sí, ¿eh? sí. Deja un peso para el túnel. Todos colaboraban, todos querían Claro. colaborar para... No, todo colabora, para el túnel. menos Qué bueno. los concordienses. Los concordienses tiraron la bronca. Mirá, Porque saludo. decían, yo trabajaba mucho en Sí. aquella zona del río Uruguay. Y había pica. Y entonces los tipos decían, claro, ustedes los paranaenses, para pasar ustedes tenemos que pagarle nosotros el túnel. Claro. Mirá vos. Juan, qué placer que haya venido. Felicidades, felices fiestas. Muchas gracias. Estamos muy emocionados y me Muy imagino que feliz usted también. cumpleaños. Y muy feliz Muchas, cumpleaños. muchas gracias. Bueno, gracias por su visita. Gracias. Sigue esto, sí, quédese por supuesto Juan Sebas, ingeniero civil, que fue otro de los grandes artífices de esta gigantesca obra de arte que tenemos aquí a nuestras espaldas. Seguimos, Eli, en un ratito vamos con más.